Continuamos acá en el Kilométrico del Sábado, su programa de fiesta con la voz de la luz. 23 años en el aire, gracias a Dios por darnos esta oportunidad de un sábado más estar aquí en su altar radial llevando alegría. Ese fue el llamado que Él nos hizo y aquí estamos y le hemos respondido. Señores, estamos en el año de Fiesta con la Voz de la Luz, ha declarado el año de la honra. Y nosotros, el primer pastor que vamos a entrevistar pastores y también comunicadores cristianos. Y el primer pastor que entrevistamos en esta serie de honrar a hombres y mujeres de Dios que han dedicado su vida al ministerio, tenemos esta tarde con nosotros para compartir y honrarlo en esta hermosa tarde a nuestro queridísimo pastor de la familia, el pastor Tony Mejía. Estaremos hablando de su vida y su ministerio. Él es una persona que Dios ha venido usando grandemente, formando líderes y dejando su huella, la huella de Jesucristo, sobre muchas familias de esta comunidad. Y sin más preámbulo, presentamos al pastor. Pastor, buenas tardes y bienvenido al programa de Fiesta con la Voz de la Luz, que él no solamente es ahora mismo un invitado, él es parte de nuestros panelistas que cuando tenemos temas especiales lo llamamos para que esté aquí compartiendo la palabra de Dios y ilustrando a las personas que nos escuchan sábado tras sábado. Bienvenido. Muchísimas gracias y de veras que me siento honrado de estar aquí en este espacio. Que lo inició mi amigo el doctor y ahora ya se ve la honra que el Señor da a través de los hijos. Recuerdo cuando te vi pequeñito, ahí cerquita de tu papá y el doctor Polo, tirando los sábados y también en la noche. Nosotros iniciamos un espacio de intercesión. La poderoso. Hora de la adoración. ¡Wow! Yo creo que eso fuimos pioneros aquí en el este y el doctor fue pionero. Una hora que era un toque de queda porque era una unción que a veces se estremecía la cabinita, que en ese tiempo era una cabina pequeña de la Voz de la Luz y sentíamos la presencia de Dios. Y ver el cumplimiento de lo que Dios ha estado haciendo, hasta locuras de lo que Dios ha dicho. Lo más loco que yo recuerdo es que una profeta vino y le dijo a Junior que esta emisora se iba a escuchar en el mundo entero. Junior saltó. Tú sabes cómo somos alguna gente que creemos lo profético, pero a veces decimos, hermana, ahí se pasó. Porque en ese tiempo eran las ondas hercianas. Y imagínate, las AM se pueden escuchar en República Dominicana. La FM se pueden escuchar en una provincia. Pero hablar de que una emisora se va a escuchar, ni siquiera Radio Transmundial para escucharse, eran 13 emisoras alrededor del mundo que se conectaban. Una aquí, ahí en Bonaire, otra en Alemania, una en Armenia, una en África. Pero ver hoy que Dios sabía, antes de que llegara el internet, Dios habló de que se iba a escuchar. Wow. Locuras como esa, y como empezó tu papá esto, yo recuerdo. Fue con las dos manos, solo con un corazón grande, con una fe, y ver dónde Dios ha llevado este ministerio es impresionante. Para mí es una honra estar aquí hoy. Bueno, pastor, queremos empezar a conocer un poco de usted y queremos conocer de su infancia. Tony Mejía de niño, su familia, de dónde viene. Bueno, es muy interesante. Yo nací en una provincia que se llama San Juan de la Maguana. Mucha gente no lo sabe porque pasé... San Juan de la Guanábana, República de la Champola. Sí, así mismo. Pasé mi niñez allá. En un pueblo, te puedo decir que yo conocí el mar ya de adulto. Yo solo conocía los ríos y las montañas del Valle de San Juan. Y en un municipio específico que se llama Las Matas de Farfán. Ok, usted de Las Matas. No. Sí, ahí nací. ¿Qué te puedo decir de mi niñez? Sería mucho lo que tendría que contar. ¿Usted era travieso? Realmente no. Fíjate que uno ¿Usted era juguetón? ¿Usted era juguetón? Somos 5 hermanos. Okay. Pero yo creo que yo era uno de los más tranquilos. Usted sonríe mucho cuando habla, pero como que...
El más travieso era Eliezer, el pastor Eliezer, que me va a matar cuando me vea, pero era así. Cuando todavía... Usted era un tranquilito, pero con su musiquita por dentro. Por eso lo pregunto. Eso es lo que pasa, que a veces pasaban las cosas y yo era como el que me humillaba más rápido. Okay. Yo me metía debajo de la falda de mi mamá y... Una cosa que yo tenía era que no me gustaba tomarle nada a mi mamá porque yo se lo pedía. Okay. Entonces yo tenía dentro de mis hermanos, había uno que le gustaba tomar las cosas escondidas de mi mamá y él siempre le daban. Y yo cuando estábamos juntos entre los dos le decía, pero es que tú no entiendes. Ya te han dado como 20 pelas y tú sigues lo mismo. Tú se lo puedes pedir a mami, yo le pido y ella me da. En fin, pero fue una niñez, una infancia en el evangelio. Eso fue lo principal. Okay. Mis tías, todas eran cristianas. Mi papá fue el primero que llevó el evangelio a nuestra comunidad. Wow. Y cuando yo tenía como 3 años de edad, fue que me profetizaron por primera vez que iba a ser pastor. Empezaron a decirme... ¿Cómo va a ser? Sí, el pastorcito. Y eso tan joven así. Pero yo lo rechacé, porque aún siendo niño... Yo veía el sufrimiento de los pastores. Perdón, ¿usted lo rechazó? Sí, cuando era niño no me gustaba que me dijeran pastorcito. Norberto, no es bueno estar rechazando. Sí, porque cuando tú no quieres, entonces ahí es que te echan. Para mí que es una de las señales más indicativas, que al que Dios llama siempre lo rechaza. Definitivamente, cuando tú afanas mucho por un ministerio, cuando viene a ver es porque tú no lo conoces. Pero en mi niñez yo vi mucho sufrimiento en los pastores. El pastor en el sur sufre mucho, una región económicamente difícil. Y en la iglesia, si en el parqueo hay 20 vehículos, los impíos y los enemigos del evangelio, ellos no ven los 19 de los hermanos, ellos ven el carro del pastor. Del pastor. Aunque sea el más viejo, y es el que critican. Mira, ya se está haciendo rico, en fin. Mucho sufrimiento yo vi en el ministerio aún en mi adolescencia mi mamá era diaconisa permanente en la iglesia ayudando a los pastores y yo veía las limitaciones económicas y todo, pero seguía el llamado, ese llamado. Yo le dije al Señor, permíteme estudiar, estudié. Permíteme casarme. Después le dije, permíteme hacer mi casa. Y el Señor te va dando chance, pero en un momento Él te dice, ya está bueno, ya. Es como el pecador le va soltando hilo. Pastor, una preguntita. Entonces, ¿qué nos puede decir que marcó a Tony Mejía, que se puede estar representando hoy en su ministerio, de su niñez y de su vida y su familia cristiana? ¿Qué le inculcaron sus padres? Lo que más me marcó es muy interesante, que quiero que todos los que están a través de la radio y de la internet lo escuchen. Lo que más me marcó es que mi mamá tuvo un primer hijo, jovencita, y ella no conocía al Señor. Recuérdate que las matas de Farfán están muy cerca de la frontera, como a 20 minutos de la frontera, y la actividad demoníaca era y es muy real en la frontera. Y mi mamá y mi papá, sin conocer el evangelio, ni Biblia, ni nada, lo vivieron en carne viva. Ellos veían los demonios a medianoche llegar, wow, sin poder hacer nada. Y ese primer hijo que ella tuvo, los demonios se lo comieron. Ella vio cómo le sacaban la sangre. Wow. Lo llevaban al médico enfermo, seco así, sin sangre. Y cuando le hacían los análisis no aparecía nada. Wow. Ese primer bebé falleció. ¿Qué pasó? Al año y pico ella volvió y salió embarazada y tuvo un segundo hijo. Y cuando estaba así como de 2 años, precioso, lo mismo. Ella empezó a ver visiones y veía como en horas de la noche, ella hasta escuchaba cuando los demonios decían, y ella está parida y de varón. Ella lo escuchaba. Wow. Pero ella no podía hacer nada. Lo que podían hacer era ir donde brujos, curanderos, donde el sacerdote era como que Dios había decretado que del vientre de su madre iba a salir algo explosivo en el mundo espiritual, y el enemigo estaba al acecho para pisotear la palabra que Dios había declarado. Exactamente. Hay 2 cosas que hay que tener clara. Dios te marca desde el vientre de tu madre, pero el enemigo lo sospecha.
Él no lo sabe todo, pero hay que saber que Él estuvo en el cielo. El enemigo sabe cuando Dios te marcó para cosas grandes. Por eso hay gente que me están escuchando que desde su niñez el diablo ha querido matarlo, han tenido accidentes, te hacen la vida imposible en el lugar donde vas a trabajar, en la iglesia sin tú hacerle nada, se levantan contra ti. Es que el enemigo, él se lo presiente cuando Dios va a hacer algo grande. Como digo yo, lo huele. Él se lo huele. Mi mamá perdió el segundo hijo, déjame decirte, se murió el segundo niño. Ya ella no quería salir embarazada. Imagínate una pareja joven de 20 y pico de años, ni ella ni mi papá. ¿Y sabe qué pasó? Fueron unos aleluya, de eso de fuego, a predicar el evangelio a la comunidad. Y ella escuchó la palabra y se entregó al Señor. Cuando ella se entrega al Señor, entonces sale embarazada de su tercer hijo. Y cuando lo dio a luz, ya ella estaba metida en la iglesia, bañada con la sangre de Cristo, cubierta. ¿Y tú crees que el enemigo se rinde? También a ese tercer hijo vino en horas de la noche, tardísimo, y lo mordió y le sacó sangre. Pero ahí se armó un julepe, entonces se armó un juidero. Ella despertó, y cuando despertó, ella encontró la sangre en la sala de la casa. El enemigo no se pudo tomar la sangre del bebé, porque ella estaba cubierto con la sangre de Cristo. Ya tú sabes el lío que se armó, y mi mamá ya ahora que conocía... Tenía poder. Ya tenía se va a pelear con aquí se va a pelear. Mi mamá se volvió una guerrera espiritual hasta el día de hoy. Y ese tercer bebé fui yo. Gloria. Cuando yo crezco, que mi mamá me cuenta la historia, eso me apasionó. O sea, usted es el mayor de esos hermanos. El mayor, siendo el número 3, pero los dos primeros se fueron. Sí, correcto. Entonces, hay un versículo de la Biblia que yo lo abracé desde mi niñez. Hay un versículo que dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Wow. Por eso somos en contra del aborto. Tú eres un ser humano desde que eres embrión. La medicina te pone otro nombre, pero cuando tú eres embrión ya tú eres una persona para Dios, ya tienes destino, no eres una casualidad. Y por eso este testimonio es para gente que han sido marcados para cosa grande. Fíjate qué detalle, el enemigo pudo tocar los primeros 2 porque mi mamá no estaba cubierta con la sangre de Cristo, pero una vez está cubierta, parió 5. De esos 5 habemos 3 pastores. Wow. Y hay uno que es general de la policía, uno de nuestros hermanos. O sea, el enemigo no quería eso. Tengo una hermana pastora en la capital. Aquí está el pastor Eliezer y yo. Dios nos trajo a Higüey. Hoy somos higüeyanos porque tenemos más de una familia pastoral. Sí, definitivamente. Entonces eso fue lo que más me marcó en mi niñez. Eso es definitivo. Todavía algo de la niñez, pastor, y es que usted mencionó que su padre fue de los primeros que llevó el evangelio a la comunidad. ¿Él fue pastor o cómo fue que sucedió esto? No fue pastor, fue un de estas personas que son líderes en la iglesia y tienen grandes inquietudes. Yo te puedo confesar algo. Yo tengo gran admiración por los líderes que siempre están cerca del pastor, porque se puede decir que hay un equipo de líderes en las iglesias que no tienen títulos de reverendo ni de nada y que no reciben nada, déjame decirte, no reciben ofrendas ni diezmo, ni siquiera reconocimiento. Pero Dios me ha puesto a mí una carga que yo te puedo decir que visito iglesias de diferentes partes del mundo y hay veces que yo no me acuerdo del nombre del pastor, pero me acuerdo del nombre de sus líderes cercanos. Del que estuvo ahí, del que lo recogió al aeropuerto, del que lo llevó. Muchacho. Como digo yo, lo que siempre están dispuestos. Eso es increíble, eso me pasó en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en España. Mira, lo que más me impactó en un país fue que yo le dije a un líder, me trató tan bien, me lo pusieron de escudero y yo le dije, yo te quiero llevar a Dominicana, te voy a invitar y a mi iglesia. Y él dice: pastor Pérez, párese un momento, usted va muy rápido. Cualquier cosa que usted vaya a hacer conmigo, usted tiene que hablar con mi pastor. Wow. Yo no me muevo así, yo soy líder de célula acá. Yo tengo más de 50 personas en mi iglesia bajo mi responsabilidad. Y no me muevo así. Usted primero habla con mi pastor y donde él me envíe. Yo dije: wow, qué nivel de honra. Tremendo. Que nos hace falta mucho en el Caribe, en Dominicana. Nos hace falta. Para que tengamos iglesias grandes necesitamos honra, líderes que estén dispuestos a estar al lado de su pastor por 100 años, 80 años, y que cuando vayan a tomar una decisión no sea a espalda y a traición, sino de esa manera. Me enseñó una lección de honra ese líder tremenda. ¿Cómo llega Tony Mejía a la provincia de la Altagracia, Higüey? Ay. Ese es otro detalle. Yo estaba trabajando en una empresa que se llama Harrison's Fine Caribbean Jewelers en Puerto Plata.
El dueño se da cuenta de lo que iba a pasar aquí con el turismo. Cuando el turismo estaba muy bajito en esta provincia, creo que habían 2 hoteles. Pero él tenía un olfato, vino y que recorrió Bávaro, Punta Cana, y un día me trajo a la playa y me dice, mire, esto se va a llenar de hoteles y aquí va a haber turismo hasta que Cristo venga, me dijo el señor Harrison. Pero cuando él me trasladó para acá, me dijo, te voy a llevar por 2 meses y de ahí tú regresas a Puerto Plata. Pero en esos 2 meses yo visité la Iglesia de Dios donde Capoy. Ya tú sabes. Ahí él va a contestar una de las preguntas. Ya tú sabes, realmente mi esposa, la que es mi esposa hoy, Ruth Betania, fue el instrumento para 2 cosas, para que Dios me atrapara en Higüey y también para engancharme en el ministerio, porque en ese tiempo yo le decía al Señor, cada vez que me hablaba de ministerio, yo le decía, yo te puedo servir como un cristiano normal. Oye, qué palabra me salía a mí, normal, como que los ministros son anormales, los predicadores. Señor, yo quiero ser un evangélico, que yo me gane mi dinero aquí en Bávaro, en negocios, e ir a la iglesia 1 o 2 veces a la semana, pero yo no quiero compromiso. Pastor, pero ¿cuántas veces usted visitó la iglesia de Capoy? Déjame decirte que desde la primera noche que fui, que yo vi a Ruth. Ay. Por eso hice la pregunta. Sí, me impactó mucho. Porque ahí empezó lo del ministerio un poquito. Y pero, ¿le impactó el ministerio o le impactó Ruth? Yo creo que primero fue ella. Hay que ser sincero. Mira, el señor Harrison viene y me trajo para acá como gerente, porque era el que más sabía. Okay. Yo no tenía mucho tiempo en la empresa, pero todos los puertoplateños dijeron, yo no voy para ahí. Decían que esto era un campo, dejar una ciudad que tiene malecón, que tiene aeropuerto, con una montaña y un teleférico. Los puertoplateños no quisieron venir en principio, pero él me regaló un libro cristiano y escribió en la primera página, me lo dedicó y dice, que Dios bendiga tu ministerio en Higüey. Eso me impactó mucho también. Yo digo, pero él no sabe, yo nunca le he hablado de ministerio a este hombre, y él lo que es un hombre de negocio. ¿Por qué no me dice que Dios bendiga tu trabajo en la empresa? Y eso yo lo tomé profético, y un día se lo dije, cuando yo dejé la empresa, le dije, es que fue usted que lo puso en un libro, usted me dedicó un libro donde decía, Dios bendiga tu ministerio. Ay, mi madre. Yo vine como gerente. Ahí le iba a preguntar, una de las preguntas es cómo, antes de ser pastor, qué trabajaba, qué desarrollaba, qué estudió, dónde se formó, en qué área se desarrolló. Yo estudié agronomía. Ok. Y después estudié inglés en la Universidad Tecnológica del Sur. Yo vine como bilingüe full. Y en la Harrison contrataron maestros especiales desde Alemania y me enseñaron a hablar alemán. Entonces me volví políglota, pero en el área de turismo. Yo tengo muchos alumnos en casi todos los hoteles en la recepción, y cuando voy tengo muchas facilidades, porque jóvenes que no sabían nada en ese tiempo le enseñamos. Entonces, pero al mismo tiempo en la iglesia me empezaron a echar mano, me hicieron líder de jóvenes, maestro de escuela dominical, diácono, músico. El Señor me fue atrapando poco a poco, me fue atrapando y comprometiendo. Estudié teología, me interesé por la predicación de la palabra de Dios y empecé a asistir a los grandes congresos que había en esos tiempos en Dominicana y fuera del país. Y el asunto iba ahí, pero mira, uno le va mira, el empleo y el dinero. La gente dice que el dinero no te cambia. Eso lo dice el que no ha conseguido dinero. Pero es difícil cuando tú tienes una vida cómoda, que Dios te llama. Cuando a mí me hablaban ser pastor, a vivir de una ofrendita, yo siendo un ejecutivo que gano mi dinero mucho, que ando cómodo para todos lados, disfrutando la vida con mi esposa, ya ministerio, yo viendo lo que sufren los pastores y que no disfrutan ni lo que tienen, porque si el pastor hace una casa te la critican y no son los impíos, los primeros son lo de la iglesia. Lamentablemente. Todos, si sale de vacaciones, oye por dónde anda, en lugar de estar atendiendo la cosa del ministerio, pero es un ser humano que necesita. Pero el pastor se fue un poquito más para allá, pero de Ruth Betania no me la deje, pastor. Ah, de Ruth. Sí. ¿Qué le puedo decir? Ruth ya sí estaba muy involucrada. Sus padres, ellos hospedaban a los misioneros que venían a la iglesia de Dios, y ella era la adoradora principal de una orquesta que había en la iglesia de Dios en ese tiempo. Hay músicos todavía en el ambiente que tocaban junto con ella. Y cuando yo llego a la iglesia,
me llamó la atención que sus padres, sus abuelos, es decir, una familia también sacerdotal. Okay. Su tío es pastor distrital de la Iglesia de Dios en San Pedro de Macorís como por 40 años. Entonces ella viene de parte y parte, de parte de su mamá, de tercera generación de cristiano, y de parte de su papá también. Su abuela era conocida en esta ciudad por predicar el evangelio. Entonces yo dije, esa se parece a mi familia, por aquí es que yo voy. Ok, wow. Sí, por aquí es que voy, además porque me enamoré de una vez de su forma de ser y del ministerio. Te dije que me gustó verla cantando y yo dije, wow, puede ser una tremenda combinación. Yo predico y ella canta. Y así fue. Nótate, Norberto, que el pastor está, cuando habla de la hermana Ruth, sonríe mucho. Sonríe más. ¿Verdad que sí? Sí. Pastor, cuéntenos de cómo Dios le hace el llamado a pastor. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué palabra fue? Si recuerda, culto, Claro, algo. claro que lo recuerdo. Mira, el llamado para el pastorado fue, yo estaba en el Ceibo, porque Dios primero llamó a Ruth. Yo duré varios años que lo que era el cargador de maleta de mi esposa. Ya ella era conocida en todo el país, en grandes eventos, en grandes conciertos, en la capital, en el Cibao. Recorrimos el país entero y yo todavía no tenía llamado a pastor. O no lo había respondido, el llamado estaba, me hacía el loco. Y pasaron dos cosas. Fui a una iglesia donde Ru iba a cantar y había un predicador invitado y el predicador no se presentó. Yo andaba en jean y en camiseta, imagínate, 20 y pico de años atrás. Wow. Y el pastor se me acerca y me dice, hermano, yo sé que usted es el esposo de la pastora y yo siento algo, que el predicador no vino y que usted es el que va a predicar hoy. Ay. Yo me imaginaría ese escenario, pastor. Tú te imaginas, yo lo que estoy en el sonido, controlándole el sonido a mi esposa, organizando los CD, que en ese tiempo... Así era que se trabajaba, sí, es correcto. Sí, los cassettes y las cosas. Yo voy y me le acerco a Ruth, y Ruth en eso siempre me mete para el medio, eso sí. Para los asuntos así fuertes, yo a veces he llegado a la casa y como que me enojo y la miro y le digo, me metiste para el medio. Me lo hizo en Nueva York, me lo hizo, pero esa vez, wow, prediqué. Y un pastor que ya en ese tiempo era muy arretado, tuve que pararte en un púlpito en jean con una camiseta, y ahí el Señor, pero lo más fuerte fue que regresamos de una gira desde Estados Unidos y ya en ese tiempo empezaba la predicación de la teología de la prosperidad, que está muy fuerte, se puso más fuerte, aunque ahora después del COVID esto se están moderando los predicadores, o nos estamos moderando, tengo que incluirme. Yo vine con un mensaje, imagínate, tú vienes de una gira con zapato bonito, con reloj, bien bendecido, y yo estaba predicando en el Ceibo, en el púlpito un domingo en la Iglesia de Dios, en un barrio. Y era tan difícil la situación de esa iglesia que era en un sector muy pobre y el hedor de la basura del entorno llegaba al púlpito. Wow. Y mientras yo predicaba, el Espíritu Santo me habló directamente a mí. Y me dice, qué bueno es tú predicar así porque tú vienes de la prosperidad, tú vienes de las naciones donde yo te llevé. Pero mira, wow, mira cómo está ese pastor aquí. Estando usted en el altar. Yo estoy en el altar y están a punto de entregarme el micrófono. Y Dios me dice, si es verdad que tú me amas, vete junto con Ruth a Higüey y ábreme una obra en una esquinita ya de cero, me dijo, de cero. Dios. En el momento que tenemos visa para ir a todas partes y Ruth pegada, mucha gente no tiene idea de lo que cuesta en un momento determinado. Tú ya no era de que el trabajito de Harrison, el empleo donde ganaba miles de dólares, ahora es el propio, una faceta de tu ministerio que tú tienes que parar. Por eso hay gente que anda por ahí haciendo cosas aún para Dios, pero que no son de Dios. Cualquier cosa que tú hagas, pero que no sea el centro de la voluntad de Dios, está mal. Por eso tú ves que Jesús dijo que habrá gente que en aquel día dirá, Señor, pero yo eché fuera demonios, pero yo no te mandé a ti echar fuera demonios. Señor, pero yo hice esto. Es hacer. En ese momento lo que yo quería era, muchacho, Colombia, Argentina, invitaciones por todos los lados. Y Dios te dice, ábreme una obra. Y Dios le habló a Rui, ella se apasionó con esto también. Si ella no está a mi lado, es probable que hasta desobedeciéramos. ¿Para qué año fue eso, pastor? Eso fue en el 2005, 2006.
Imagínate tú pegado por todos lados, sonando, y tú no te imaginas. Yo quiero confesarle las veces que yo derramé lágrimas en ese altar, y mi esposa, porque el que no, mira, yo creo que todo el que Dios va a llamar al pastorado, no deben entregarle una iglesia llena de gente, deben de mandarlo a fajarse, a discipular y a ganar alma una a una, para que sepa lo que es eso. Sí, es verdad. Porque mira, tú sabes lo que es tú venir de cantarle a multitudes, a iglesias de 3,000 y 5,000 personas, a tú irle a cantar a 3 gente. Mi esposa tenía que cantarle a 3 personas los domingos. Ay, y yo predicarle, venir de multitudes de las naciones a predicarle, pero eso fue que Dios te llamó a eso. Y un día, me amas, le dijeron. Y un día, mire, cuando teníamos ya un tiempo, lo que pasa es que el ego te engaña. Yo quiero decirle a los que me están escuchando, que el orgullo y el ego te engañan. En un momento, Rui y yo dijimos, muchachos, yo era el predicador, el niño mimado de Higüey, yo predicaba en todos los concilios y en las iglesias, mi agenda era llena desde el primer día hasta el día 30 de cada mes. Y Rui le decían la niña mimada, que se lo puso el doctor Polo de nombre, sí. Y ahí se me pegó a mí, era el predicador preferido. Muchachos, lo que nosotros hablábamos era de que abramos esa iglesia, eso se va a llenar. Mira, con toda la gente que te conoce a ti, Rui me conoce a mí, muchachos, nos guayamos. Guayadito, todo el mundo se quedó en su iglesia, nadie se movió para ningún lado. Y tiene que ser así. Pero nuestro ego se murió, porque tú tienes que morirte para poder vivir en Dios. Tú ves, Dios mata tu orgullo. Venir de Puerto Rico, de Panamá, de las multitudes, fueron muchos años que un día mi esposa con lágrimas me dijo, tú y yo tenemos que ponernos en ayuno y oración y preguntarle a Dios si es verdad que Él nos llamó a esto a nosotros. Cuando la iglesia estaba pequeñita, no crecía, no había a veces dinero para pagar la renta del local, no teníamos ni silla ni sonido. En la iglesia solo había silla y sonido el domingo en la noche, porque eran rentados cada domingo. Y el lunes en la mañana la compañía de renta venía y se llevaba su silla, su bocina, y ese salón quedaba pelado. Dios mío. Lo grande es que cuando yo iba a las naciones, cualquiera lo oye y lo ve ahora. Pero es una realidad. Esa es la dicotomía que uno tiene. Claro. Vamos a hablar con el pastor. A ver, yo me esperaba otra cosa. Mira, muchacho. Y la realidad. Sí, nos bebimos las lágrimas muchas veces. A veces yo estaba predicando en el púlpito y el dueño de la casa estaba al frente, y yo con los 10 hermanitos ahí mirándome, y el dueño de la casa allá haciéndome señas, pastor, ¿cuándo es que me va a pagar? Ya se venció. Tú te imaginas que tú puedes estar bajo la misma unción y la gloria de Dios, pero a cualquiera se le baja la unción en el púlpito predicando, y el dueño del local, págueme. ¿Tú entiendes? Una presión. Pero todo eso Dios lo permite para glorificarse. Amén. Fíjate que yo le dije, no, ya yo no tengo ninguna duda. Yo no le voy a preguntar a Dios si Él fue que me llamó. Vamos a continuar haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos. Y ella me decía, pero es que cuando tú prediques en otro pueblo se convierten de 50 en el único lugar que no se convierte. Una ayudadita ahí para recibir ese ánimo. Iba a Barahona. Yo fui a un pueblo del Cibao que se convirtió tanta gente que se le llenó la iglesia al pastor. Yo decía, Señor, ¿y por qué no en la nuestra? Dije, padre, estamos aquí todavía, pastor. Entonces ya hace más de 15 años que usted aceptó el llamado y de una forma, muy tremenda, que yo sé que mucha gente van a ser edificados con ese testimonio que usted nos acaba de dar. El nombre, Casa de Restauración de la Familia. Buena pregunta. Precisamente, mira, en el 2005, empezando el siglo 2003, se metió una crisis que yo creo que todavía la sentimos, pero se metió una crisis en los hogares, en la familia. Lo que hoy estamos viviendo empezó ahí, y Dios nos habló a Rui y a mí. Me dijo, abran un ministerio que sea enfocado en la familia. Pueden hacer todo lo que se hace en todas las iglesias, cantar coro, orar, pero que el enfoque sea en la familia. Cuando fuimos a Santo Domingo, inmediatamente a registrar el nombre, todavía en Dominicana no había una sola iglesia que se llamara Casa de Restauración de la Familia. Desde que hicimos el chequeo que uno paga se hace un rastreo, inmediatamente nos dijeron no existe en el país entero. Entonces sometimos el nombre Casa de Restauración de la Familia, porque es el enfoque principal. Entonces empezamos a trabajar enfocado en la pareja, porque el hogar, nos dimos cuenta, Dios nos habló
y nos envió a estudiar estadísticas. Nos dimos cuenta que la mayoría de los niños que están en la delincuencia, la culpa no es de ellos, sino de padres divorciados. El divorcio es una tragedia horrible para los niños. Las niñas que están en la prostitución vienen de hogares disfuncionales. Entonces, el asunto no es tú ir allá a darle por la cola, hay que darle a la cabeza. Tenemos que, si queremos mejor iglesias, mejor sociedad, hay que trabajar la familia. Esa fue la causa, y todavía hasta hoy es lo que estamos promoviendo aquí y fuera del país, restaurar hogares. Y es bíblico, porque la Biblia dice que cuando Dios se manifiesta en los últimos tiempos, dice, y Él reconciliará el corazón de los padres hacia los hijos. Dios es un Dios de familia. Le dijo a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa fue la causa por la que el Señor nos llamó con ese nombre. Pastor, una preguntita que le tengo. ¿Cuál ha sido el secreto? Porque conocemos y vemos que de su congregación salen jóvenes muy formados. Han salido líderes que se conocen tanto nacional como internacionalmente. Hay líderes destacados que han salido de su iglesia, que son figuras locales, que si hay un tema de la juventud, tú piensas en fulano que de la iglesia de Tony o de algunos otros temas. ¿Cuál ha sido el secreto para sacar líderes con ese tipo de fortaleza del ministerio de su iglesia, Casa de Restauración de la Familia? Fíjate, yo sé que todas las iglesias, por ejemplo, la Iglesia de Dios, donde nosotros inicialmente nos formamos, Ruth, Betania y yo, también las Asambleas de Dios, la Profecía, todas las organizaciones tienen enfoque. Y llegó un tiempo en que vino misión, visión, ¿verdad? Y valores. Y valores. Dentro de nuestros valores, nosotros afincamos la iglesia en 4 pilares. Hablamos de una mesa que, para que se pueda sostener, necesita 4 pilares. Y uno de ellos es la oración. Si una iglesia no tiene oración, pues se cae. Eso tú puedes asegurarlo. El otro es el estudio sólido de la palabra de Dios. Tercero, el amor fraternal. Y número 4, la formación de líderes. Jesús nos mandó a discipular. Eso ha sido realmente muy fuerte, esos 4 principios en nuestra iglesia, y eso ha dado resultado. Muy acertado lo que tú me preguntas, porque tanto en nuestros inicios como aún en el presente, en principio surgieron de nosotros como hijos de nuestro ministerio Pascual Borrell de Bávaro. Es una hechura imagen de lo que nosotros le enseñamos. Él llegó a nuestras manos siendo un nuevo creyente. Cuando Ruy y yo lo íbamos a adoctrinar y a visitar en Bávaro, él tenía una cola que le llegaba a la cintura, un hippie, y yo iba, imagínate, con ese evangelio de ese tiempo, yo iba con saco y corbata. Imagínense estas 2 figuras frente a la playa de Bávaro, lleno de turistas, un individuo con una cola que le llega a la cintura, entonces al lado un reverendo con una corbata. ¿Qué hace una gente con una corbata a la orilla de una playa? Entonces, pero era la manera en que uno vestía, y empezamos a adoctrinarle y enseñarle. Y él inició también con los principios que nosotros le inculcamos. De ahí esa explosión en Bávaro de la iglesia Ciudad de Dios para las Naciones. Después también Betsaida fue fundadora. Surgimos juntos, ¿verdad? En el ministerio. Que ha estado mucho ahora en el liderazgo de la confraternidad de pastores, por ejemplo. Exactamente. Entonces, en el área de los jóvenes tenemos, yo te puedo decir que las 2 figuras más relevantes. Sin miedo a equivocarme, sí, déjame ver. Sí, Elías y Hansel. Sí. Ahora mismo, cualquier tema de actualidad para el liderazgo, para crecimiento personal, para inteligencia emocional, ellos 2 son una combinación perfecta. Ya los están invitando a las naciones, a eventos internacionales. Los 2 han crecido de una manera increíble. Realizando congresos grandes, buenos, que concentran jóvenes. Ambos empezaron prácticamente desde su niñez debajo de Ruth y yo, porque Elías es mi cuñado. Elías es hermano de Ruth. Y Hansel es sobrino mío, casi criado. Lo criamos Ruth y lo terminamos de criar Ruth y yo. Entonces le inculcamos esos valores a ellos, de que
el evangelio no es solo una teoría, sino una realidad. Por ejemplo, yo le dije un día a los jóvenes, no me importa cuánta lengua ustedes hablen, ni cuánto salten, ni cuánto conocimiento teológico ustedes tengan. Si en el lugar donde ustedes trabajan, ustedes no son mejores que los impíos, ustedes no sirven. Wow. Y lo dice en su libro. Si lo dice, tú lo leíste. Sí, no, yo lo ya escribí yo ahí. Claro. Si tú como creyente eres el que más tarde llega a tu empresa, tú tienes que revisarte, porque no importa cuánto ores, es que tú no le das ejemplo a tu jefe ni a tus compañeros. Y si tú eres vendedor, tú tienes la gracia y la unción de Dios, tú tienes que vender más. Entonces enseñamos que José era excelente, no solo porque era un soñador de sueños, era que el tipo, donde quiera que lo ponían, era un líder. Y líder significa dar ejemplo. Líder significa que hayan resultados, pero reales, no teoría. Tú dices, que yo soy bueno, pero dime en el área donde tú estás, en qué departamento tú trabajas. José era un terror para todo el mundo, porque hasta en la cárcel era el preso líder. Es que él llegó como esclavo. Ay, y a los pocos días Potifar dice, pero ahora las vacas están pariendo más, las ovejas están pariendo más, el trigo está dando más. Y él preguntó y dice, ¿por qué hay más producción? El esclavo ese que tú trajiste, es que el tipo, mira, él organiza a todo el mundo en fila, todo el tipo todo se hace en el orden de José. Cuando llega a la cárcel era el líder de los presos. Entonces eso es lo que se llama liderazgo. La gente cree que liderazgo es tener un título. No, liderazgo es que la gente te siga de manera automática, porque todo lo bueno y que es productivo la gente lo quiere seguir. Eso es. Entonces, ahí fíjate que nos ha dado resultado. Elí es un pionero aquí haciendo congresos, rompiendo esquemas viejos del legalismo, y Hansel, y yo pienso que en el caso de ellos es solo el comienzo, porque son muy jóvenes. Y ya no son solo una bendición para nosotros, sino que para la ciudad entera, porque también aprendimos otra cosa, Polo. Que cuando yo era jovencito, si de otra iglesia me invitaban, mi pastor decía que no, porque yo era de él nada más. Y yo aprendí que la gente son del reino de Dios. Hablando de juventud, pastor, ¿usted se siente ser joven todavía? Claro que sí, claro. Eso aquí es un tema de discusión en cabina siempre. Dígame, ¿eso es una condición de uno, ¿qué? O sea, del espíritu, ¿cómo es? Cuando yo era niño, yo lo llegué a leer y yo me reía de eso, que la vejez o la juventud es una mentalidad, es un estado de ánimo. Porque hay jóvenes que ya están viejos. Cuando tú no tienes sueño ni propósito en la vida, usted ya se murió. Pero una persona llena de entusiasmo, lleno de vida, wow, es joven siempre. Y hay alguien que tenía como 60 años de edad y le preguntaron que si era joven. Dijo, sí, yo tengo mucha juventud acumulada. Pastor, una preguntita como pastor. Y vamos a entrar algo un poquito serio como pastor. ¿Cuál ha sido la experiencia, podemos decirle así, más fuerte que usted ha tenido que pasar o en la cual se ha visto involucrado como pastor? Como pastor, bueno, hay muchas. Tengo que recordar que hay un pastor de Barahona que partió con el Señor, Francisco Antonio Gutiérrez, Joselo. Fue el primer hombre que Dios levantó aquí después de muchos años, porque en principio hubo un pastor llamado Luis Urbáez, pero que nuestra generación no lo conoció. Un hombre de una unción impresionante. Yo visito países, ese señor predicaba en los años 60 y 70, y cuando yo llego a algunos países que me ven, me honran por Luis Urbáez, me dicen, usted es de la tierra. De un hombre que pasó por aquí una vez y no ha vuelto a pasar uno así, con la unción que Dios usaba, a Luis Urbáez, y era de Barahona, y Dios levanta a otra persona de Barahona, que es Joselo. Y cuando él empezó un movimiento que se llamaba Avivamiento de Fin del Siglo, él llevó cruzadas por todas las provincias del país, y Rui y yo decidimos sumarnos y acompañarlo. Pero él, cuando tenía alrededor de 42 años de edad, lo invitaron a una misión a África, y allá lo picó un mosquito. A él y a todos los que andaban en la misión, incluso andaba el supervisor de la Iglesia de Dios, Andrés Rincón, y otros. Los demás se salvaron, pero él no sobrevivió y él partió con el Señor. A mí eso me impactó mucho. Incluso yo me enojé con Dios, porque yo ese señor lo quería como mi papá. Él influyó mucho en mi ministerio, porque él era una mente avanzada a los tiempos. Escuchar a Joselo en el 98, 97, en el 2000,
que incluso trajo una cruzada aquí a Higüey, que fue el pastor Pedro Castillo. Se me acercó esa vez y me dijo, nunca había visto una cruzada. Me dijo, y eso que aquí ha estado Gille, Rasky, y aquí nunca se había hecho una campaña tan organizada y tan ungida como esa, con ese predicador dominicano. Yo dije que Dios tiene que levantar a alguien de mi país, pero él se fue joven. Imagínate cuando alguien parte joven, tú te quedas. Y yo le pregunté al Señor tantas veces, Señor, por Dios, ¿por qué te lo llevaste? Y lo único que el Señor no me respondió, lo único que me permitió, la única vez que yo me he visto en el cielo fue para yo ver al predicador Joselo, vestido de blanco, con una sonrisa, que fue y me abrazó, y eso me bastó. El Señor como que me permitió. Confirmó. Sí. Y lo segundo fue la partida de mi hijo Anthony a los 26 años de edad. Van a ser 2 años. Me impactó mucho, pero entendimos el propósito de Dios. Hay personas que Dios los trae a este mundo para venir por 90 años a cumplir propósito. Otros duran 50, otros 40 y otros 25. Si tú cumpliste tu propósito para el cual Dios te trajo, en cualquier momento Él te puede llevar, porque tú le perteneces a Él. Por eso yo quiero hablarle a todo el que me esté escuchando, que cada día de tu vida tú estés trabajando para el propósito con el cual Dios te ha traído. Cumple, esa es la palabra profética de esta tarde. Cumple, descubre tu propósito y cúmplelo. ¿Cuál es mi propósito? Hay personas que han venido a este mundo a marcarnos, y tú te preguntas, por ejemplo, del punto de vista físico, Jesús solamente tuvo 33 años aquí en la tierra. Imagínate cuando Él le dijo a los discípulos que se iban a ir, la tristeza que a ellos les embargó. Sin embargo, le dijo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque mientras yo esté aquí yo voy a ser el protagonista, pero cuando yo me vaya, toda esta gloria yo se la voy a dejar a ustedes. Incluso van a hacer cosas más grandes que las que yo hice. Yo quiero que la gente hoy deje de estar escribiendo disparate en las redes sociales. Dios levanta hombres que pueden hacer milagros extraordinarios, y mujeres también. Déjese de bobería, y no tienen que ser perfectos tampoco. Fue el propio Jesús que dijo que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. No se extrañe de que pasen cosas extraordinarias en este tiempo. Amén. Dios va a seguir levantando y va a seguir haciendo cosas, porque por eso Jesús se fue. Le dijo, a ustedes les conviene. Entonces hay gente que dice, a mí no me interesa la fama, pero Dios le dijo a Abraham, voy a engrandecer tu nombre. ¿Qué significa voy a engrandecer tu nombre? En ti serán benditas toda la familia de la tierra. Es más, Jesús, hasta la mujer que le lavó los pies, le dijo, donde quiera que se hable del evangelio va a tener que mencionarse tu nombre. Entonces, déjese de ese cuento, que Dios le interesa que usted sea conocido por lo que Él va a hacer en su vida. Cuando usted es un anónimo, usted mire, para ser anónimo es mejor estar muerto, porque cuando usted es anónimo es que usted no ha impactado a nadie. O si no, pregúntele a los que fueron a espiar la tierra. Fueron 12. Oye, fueron 12. Pero hay 10 que nadie, hay 10 fulanos. Yo le doy 1,000 pesos de los que están en esta cabina. Si me dice el nombre de uno de esos 10, yo se lo doy ahora mismo, lo traigo. Si me dice el nombre, es que cuando tú no impactas a nadie, nadie se acuerda de ti. Pero todo el mundo quiere ser Josué y Caleb. De los 12, la gente nada más se acuerda de Josué y Caleb, porque esos fueron los que hablaron el lenguaje de fe. Esos fueron los que vieron la cosa positiva. Esa gente que usted lo ve que vive quejándose y que vamos de mal en peor. No, la Biblia dice que los hombres malos e impíos son los que van de mal en peor. Y yo ni soy malo, espérese, yo ni soy malo ni soy impío. Por eso que yo ando solo. Vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Eso es. Y esos dos hablaron un lenguaje diferente. Otra cosa que te quiero corregir, no te vayas siempre por donde se vaya la mayoría. No siempre la mayoría tiene la razón. A veces los poquitos, como usted dice, solo con Dios de la mano obtienen la victoria. Pastor, hablando de fe y de gloria postrera, yo quisiera saber qué le ha dicho Dios acerca, o qué le ha revelado Dios acerca de dónde va a llegar, o cómo Él ve la iglesia Casa de Restauración de la Familia. Primero quiero hablar de mi ciudad, de Higüey, porque ya yo tengo casi 35 años viviendo acá, y Dios ha hablado de un avivamiento para esta provincia. Creo que el avivamiento hace mucho que empezó. Lo que pasa es que hay cosas que pasan y la gente está tan ciego que ni lo ve. Si ustedes observan, una de las cosas que hicieron que Jesús llorara y se lamentara fue cuando Él dijo, oh Jerusalén, si tú hubieras reconocido el tiempo de tu visitación,
Usted se ha puesto a pensar en esto, o sea, él lo lamentó. Estuve aquí y ni cuenta se dieron. Usted no se da cuenta que hubo gente que vivía al frente de la casa de Jesús y no se dieron cuenta que vivía enfrente a la casa de Dios. El tipo que te puede resolver cualquier problema vive frente a tu casa. O los que vivían al lado. Es que ni siquiera su propio hermano sabían que eran hermanos de Dios. Hablándolo en términos literal. Porque la gente decía, pero ese tipo es un ordinario y se lo conocemos nosotros. Hoy nosotros, el hijo del carpintero, y conocemos a sus hermanos y hermanas. Tablita ahí. Recogiendo tabla. Eso es lo que está pasando. Cuando yo llegué a Higüey, el porcentaje de cristianos de esta provincia era apenas un 3%. Hoy se dice que somos como un 35%. Y eso basta con ir un domingo. Visite 10 iglesias nada más. Vaya a la del pastor Tony Mejía, la de Berky, la de Elisa, la Asamblea Central, donde Agustín. Vaya para que usted vea que Dios lo que ha dicho. O salga a un sitio a comer un domingo. Se va a encontrar con muchos cristianos saliendo de su congregación. Sí, nosotros aquí somos una realidad y el futuro de la iglesia, antes de que Cristo venga, es poderoso. Usted verá pronto iglesias aquí, mega iglesia, miles de miembros, no una ni dos, o sea, para ahí es que vamos, porque ahí es que está el sazón, señores, ahí es que hay sabor, ahí es que hay unción, la gente lo sabe, los inconversos, hasta los que son de iglesia de idolatría y eso, saben que cuando ellos van a esas misas y esas cosas, un señor en esta ciudad que es católico de muchos años, en estos días me abraza y dice, pastor, hasta yo un día de esto lo voy a visitar a ustedes, porque es que yo estoy cansado de ir a eso. Tengo 200 años diciéndome la misma cosa. Yo veo que ustedes son dinámicos, cantan canciones diferentes. El pastor predica una cosa hoy, después predica otra, pero en esto la misma cosa, señores, eso cansa. Esa es la derrota de la idolatría. La monotonía, la frialdad, esa apatía. Pero no, las iglesias evangélicas están llenas de fuego, de creatividad. Y que estamos tocando temas que a la gente le interesa, inteligencia emocional, somos los que estamos hablando de éxito financiero, enseñando a la gente a prosperar y a progresar, a lidiar con sus situaciones emocionales. No son como dicen por ahí unos loquitos viejos, no, la mayoría de los pastores nos hemos preparado en varios idiomas, en carreras, y nuestros líderes le pueden dar cátedra a cualquiera, los que están debajo de nosotros. Entonces, yo auguro un futuro glorioso para la iglesia cristiana en la provincia, la Altagracia y para el resto del país. Y nosotros, como Casa de Restauración de la Familia, somos coprotagonistas y copartícipe de esto, porque cada iglesia hace su función, así sea grande o pequeña o mediana, en cada sector. Tú haces tu guerra allá, yo hago la mía en mi sector. Aquí no hay protagonista, ni hay nadie que sea más importante que nadie. Todos somos parte de un cuerpo. Amén. Un cuerpo, y el dedo chiquito es igualito que el dedo grande. Ponlo ahí para que te lo imagen, para que tú vas a ver cómo lo que le va a doler al cuerpo entero. Y así es que tenemos que ver a los ministerios pequeños, amén, a las iglesias pequeñas, no menospreciarlas, porque aquí todos somos importantes en el reino de Dios. Pastor, una última cosa que nosotros queremos hacer aquí en el programa de Fiesta con la Voz de la Luz, y es hablar de honra. Usted escribió el libro que yo recientemente, usted me lo había regalado ya hace casi un año. Yo no le había puesto la mano al libro. Justo en esta semana, incluso agarré el libro para leerlo. Lo leí completo, como en un día y medio, y me he quedado volviéndolo a repasar, subrayando cosas. Se llama El Poder de la Honra. Ha hecho un trabajo grande en mí, porque no solo habla de honra, habla de fe, habla de cómo resaltar un ministerio, muchas cosas, y Dios habla a través de usted y de ese libro, cosa que yo sé que si muchas personas lo leyeran podrían ser impactados. Entonces, El Poder de la Honra, hemos llamado a lo que estamos haciendo en este año, el año de la honra, en De Fiesta con la Voz de la Luz. Nosotros queremos darle un espacio libre, sin preguntas, para que usted nos hable un poquito de la honra, pero nosotros queremos poner primero la honra en práctica, haciéndole un pequeño detalle. Nosotros hemos traído esta medalla como un reconocimiento que le hacemos, y el programa de Fiesta con la Voz de la Luz reconoce al pastor Tony Mejía, hombre de honra y restauración. Año de la honra, dado el 4 del mes de febrero del 2023. Permítame ponerle gracias, esto y luego usted nos hable de la honra. Gracias. Recíbalo en nombre de nuestro programa.
Me siento realmente muy honrado y lo recibo con gozo y al mismo tiempo con humildad. ¿Qué te puedo decir? Voy a empezar como al revés. Mira, para entender una palabra, me encanta que en el español está el sinónimo y está el antónimo. El sinónimo es lo que se parece, pero no hay nada que te explique a ti algo que tú eres lo contrario. Mira, la persona ruin, traicionera, cobarde y barata nunca va a entender la palabra honra, porque la honra es una palabra que va en niveles. Y yo la voy a comparar con dos palabras grandes que hay en la Biblia. El primer nivel para agradar a Dios es fe. La fe es algo grande y poderoso, pero hay algo más fuerte que la fe. ¿Ustedes están listos para escuchar? Claro. Que hay algo? Lo más fuerte que la fe es la obediencia. Más fuerte, porque todo el que tiene una necesidad tiene fe. La propia necesidad de que Dios te haga el milagro ya se convierte en fe. Señor, tengo fe, quiero que me sanes. Pero la obediencia es hacer lo que Dios te pide que haga. Pero hay otro secreto, que hay algo más grande que la obediencia. Ahora sí es fuerte el asunto. Ahora no dejó en el aire. Ahora sí es fuerte, sí. Y precisamente es esa palabra, la palabra honra. ¿Cómo se lo explico de manera sencilla? Obediencia es cuando tú haces lo que te piden que hagas. Pero honra es cuando tú das mucho más de lo que se te ha pedido. Por eso la Biblia dice que cuando tú hagas lo que te mandaron a hacer, oye, Jesús te llama un siervo inútil. Te llama inútil aun cuando tú estás actuando en obediencia. Pero la honra es cuando se sobrepasan esos niveles. Por eso la honra entra cuando, mira, Dios honra. Y quiero decir esto, la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, y hay gente que está confundido ahí. Cuando se usa la palabra gloria significa honra, pero también significa esplendor, significa prosperidad, significa eminencia. Cuando dice de su gloria, la gloria de Dios tiene que ver con sus atributos, que Él es omnipotente. Él es omnipotente, pero yo no soy omnipotente. Su eternidad. Dios es eterno, pero yo no soy eterno. Nosotros vamos a tener vida eterna a partir de, pero la eternidad de Dios, siendo Él el alfa y la omega, eso no lo tenemos ninguno de nosotros. Él no tiene principio ni tiene fin. Entonces, su omnipotencia, omnipotente, Él puede ser omnipresente. Yo no lo puedo ser. Ahora, cuando Dios te da unción para que tú toques a alguien y seas sanado, Él está compartiendo una gloria contigo. La gloria de Dios, la Shekinah, la derrama sobre nosotros, nos da unción. Cuando le dijo a Abraham, te voy a hacer famoso. Cuando Dios te prospera económicamente, que tú puedes darle de comer al necesitado, Dios honra. Y lo dice en la Biblia. Dice, yo honro a los que me honran. ¿Tú te imaginas Dios honrándote? Eso es tremendo. Entonces yo honro a Dios cuando voy más allá del mínimo. En estos días yo le decía a los hermanos de la iglesia, cuando damos una ofrenda para que Dios, como una semilla, Dios nos bendice, estamos actuando en fe. Cuando diezmamos, actuamos en obediencia, porque damos exactamente lo que Dios dice. Bueno, de 1,000 pesos tú me das 100. Pero hay gente que cuando consigue 100,000 pesos le dice, Señor, mira, aquí están los tuyos, 10,000. Ahora viene lo grande, ahora viene con lo que te voy a honrar. La honra es el extra que le damos a Dios. Es cuando, si tú trabajas en una empresa, tú trabajas de 8 a 5, a las 5 de la tarde te corresponde irte, pero si llega un camión que hay que descargarlo, hay muchísimos empleados que van y le dicen, jefe, terminó mi jornada de trabajo, me voy, se van, y el jefe no los retiene. Pero hay uno que le dice, jefe, esta era mi hora de salida, pero yo no lo puedo dejar a usted con ese camión. Gracias, pastor. Y te queda esas 3 horas ahí. Ese extra es lo que se llama honra. Wow. Y lo que lleva a un ser humano a la grandeza es la honra, porque es lo que tú siembras de corazón. Y cuando tenemos esa actitud para con Dios, mira, honra fue lo que Ruth hizo con Noemí. Fíjate cómo Dios le recompensa. La hizo la mujer más rica de Belén. Siempre que tú honres a Dios, viene una recompensa impresionante, y lo promete la Biblia. En el libro de Proverbios 22 dice que Dios te da 3 cosas cuando tú eres una persona de honra y de humildad. Dice, largura de día, riqueza y honra. 3 cosas Dios da, promete. Yo llegué a cosas tan bonitas. Te da larga vida, te da riqueza y te da honra. Obviamente a nosotros no nos enseñaron esto. Nos enseñaron que
que la pobreza es una virtud, que la clase humilde son los pobres. No, eso no es verdad. Hay muchísimos pobres que son más orgullosos que el mismo diablo, y hay mucha gente rica que es humilde. La humildad es una actitud del corazón, señores. Miren, cuando los hermanos de José vinieron al palacio, ya José no era pobre, ni era esclavo, ni era preso, ya era rico. Estaba administrando la riqueza de un imperio. ¿Y qué dice la Biblia? En lugar de decirle a ellos, como haría yo, hay que ser sincero, yo le decía, mira lo que ustedes me hicieron, mira donde Dios me tiene. Como hacemos los evangelios, mira, y lo ponemos en las redes, gente poniendo cosas. Comenzamos mucha vaina. Exactamente. Mírame aquí en Dubái, mírame aquí en Orlando, en Nueva York. Tú que me querías pisotear, mira donde Dios me tiene. Hacen como algunos. Yo soy un príncipe del rey. Y fíjense la actitud. José lo que se hizo fue a llorar, perdonó a sus hermanos, y el que lloró fue él. Mira qué cosa tan linda. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos de honra? Mira, cuando el rey quiso honrar a Mardoqueo, le preguntó a Amán, ¿qué se ha de hacer a la persona que el rey quiera honrar? Y Amán se engañó a sí mismo, porque él la honra la quería para él. Dijo, comenzó a decir, ¿a quién querrá el rey honrar si no es a mí? Fíjate, eso se llama presunción, presumir de lo que uno no es. La honra siempre es dar mucho más de lo que se espera de ti. Y ahí cae la palabra excelencia. En el banco donde tú trabajas, llegar más temprano, irte siempre el más tarde, siempre preguntar qué debo hacer. Hay personas que si ven una basura, le dicen, mira, no, a mí no me pagan para eso en esta empresa. Ese tipo de persona no es de honra. Y Dios te manda a honrar a todo el que está en eminencia sobre ti y en autoridad. Mira, la honra empieza con papá y mamá. El que no honra a su papá y a su mamá, no honra a Dios. Porque a tu papá y a tu mamá tú los ves, y son las dos personas que más han hecho por ti en esta vida. Te trajeron a este mundo, te sostienen. También tiene que honrar a tus pastores, tus padres espirituales. Tiene que honrar a tu patrón. La gente odia al patrón, pero después que tú tienes 3 o 4 años cobrando, el día que te dan empleo, tú estás feliz. Me dieron el trabajo, tú llegas a la casa saltando, brincando. ¿Y qué te pasó después? Porque él te sigue pagando, tiene 15 años pagándote tu salario. Ahora el patrón no sirve. Dios quiere que tú honres a todo aquel que ha sido una bendición para tu vida. Que tú te detengas y pienses, ¿por qué yo soy profesional hoy? Es más, honra hasta el que te presentó la novia, la chica con la que te casaste. Ese tipo te bendijo, papá. Sea agradecido. Wow. Dios, la gratitud es parte de la honra. Mira, la persona que no agradece no sirve para nada. Mira, vale menos que nada, porque no honra a nadie. Si tú no bendices al que hizo algo por ti, imagínate. Entonces Dios está demandando honra para él honrarnos. Él dice, yo honro a los que me honran, pero también dice, pero serán tenidos en poco los que me menosprecian. Tú sabes cómo Dios, te lo voy a aterrizar. Mira, cristiano que llega tarde al culto y llega a tiempo a la empresa donde trabaja, está deshonrando a Dios y lo está menospreciando. Si tú, fíjate una cosa, Polo, cuando tú vas a un restaurante, ¿qué es lo mínimo que tú das de propina? Por ejemplo, si tú te comes una pizza de 1,000 pesos, yo doy 200. Uno da 100, 200. ¿Y qué son 100 pesos? Una papeleta, ¿entiendes? Qué gruesa. Fíjate lo fácil que una persona da una propina de un 10%. ¿Y por qué dárselo para Dios no da tanto trabajo? Ustedes sabían que hay gente que está... Señores, dejen que sean los impíos que hablen del diezmo, pero los cristianos no podemos hablar en contra de lo que Dios creó para bendecirnos a nosotros, y que es una honra. Tú no sabes que Dios le llama a Abraham su amigo, fue por eso, porque antes de que existiera el mandamiento, él diezmó por revelación. Tú no sabes que Abraham nunca lo leyó en ninguna parte, nadie se lo dijo por mandamiento, eso le salió, y es por eso que es honra, eso le salió. Y Dios le dijo, no, este tipo es mi amigo. Entonces después viene y lo visita y le mató el cordero, mira, le mató el becerro. Abraham era un tipo, señores, oye, no hay honra sin dádiva, porque la palabra honra está ligada a dinero. En una parte de la Biblia que dice honra a tu papá y a tu mamá, te está diciendo manifiéstate con los chelitos, Sí. Escuchen. No, eso no es que mi mamá, que es muy linda, que te trae un diploma, no. Manifiéstate con los chelitos. No es con los chelitos. Tú duermes con aire acondicionado y la vieja tuya con un cartón. Pastor, con un cartón soplándose, no, ahí está feo. Pero se ha visto el caso, me disculpa, que honran de esa manera que usted dice. No le honran. Hay gente, y mi esposa me lo ha dicho con lágrimas, a veces cuando vamos a los sepelios, que se ve tanta flor, y ella me dice, probablemente nunca le dieron un helado, nunca le llevaron una flor. Señores, regale flor en vida, vamos a honrar. Mire, cuando cambiamos el sistema de honra, y la amistad se honra.
al amigo se honra. La Biblia dice que el que quiera tener amigo ha de mostrarse amigo. La Biblia habla, pero es que en nuestras iglesias viven diciendo que no hay amigo, lo predican, que el único amigo es Cristo. Oye, el Señor no quiere que tú lo uses a Él para tú enseñar tus falsedades. Jesús no se honra con que tú lo tengas solo a Él como amigo. Él es nuestro mejor amigo, que no es lo mismo. Pero hay que tener amigos. La Biblia dice que hay amigos más unidos que un hermano. Y los amigos y la familia son representaciones de Dios en esta tierra. Una pregunta, pastor. ¿Y Lázaro qué era de Jesús? Amigo personal. Yo tengo amigos. Ahora, si tú andas buscando gente perfecta, tú no vas a tener amigos. O si tú eres una persona aprovechada que quiere tener amigos solamente para cuando tú lo necesitas, la persona se va a cansar y se va a dar cuenta que tú lo llamas solo siempre para pedirle. No, el amigo se ama. Se ama. Entonces, la palabra honra, yo les recomiendo que adquiera este libro. Lo puede comprar en físico en la librería El Sembrador o puede entrar a internet. Tú sabes que esta semana están comprando mucho vía internet, me están llegando los reportes en el mundo entero. Este libro es de gran bendición, puede cambiar tu vida. Así como tú lo leíste, yo lo leo y me edifica de nuevo, porque hay cosas que yo digo, y yo escribí esto. No, Señor, tú usaste mi mano. Pero yo cuando lo escribí como que ni siquiera yo mismo sabía lo que estaba haciendo, porque cuando lo leo ahora me edifica de nuevo. Y es una bendición que tú lo hayas leído, Polo, y que se lo recomendemos porque así le sale barato. Tú entras a Amazon y en Amazon pone El Poder de la Honra del pastor Tony Mejía y tú lo puedes bajar y lo vas a leer. Va a tocar el área financiera de tu vida y el área estratégica para ministerio y para negocios también. Así que te lo recomiendo. Es una bendición. Pastor, gracias por haber estado aquí con nosotros este sábado y nosotros poder externarle y que nos sentimos honrados que usted sea parte de nuestra comunidad, que sea incluso parte de este programa y también que sea parte de nosotros y poderlo tener cerca. Gracias por haber estado aquí y de verdad que a nosotros nos honra que usted sea parte de nosotros. Gracias, estamos a sus órdenes por este reconocimiento que lo voy a atesorar conmigo y voy a hacerlo partícipe a la iglesia y a mis hijos para que ellos también disfruten de esta bendición. Muchísimas gracias. Dios bendiga esa vasta audiencia de este ministerio que no solo en República Dominicana sino en todo el Caribe y en el mundo de habla hispana pueden escuchar este manjar cada sábado en la tarde. Gracias. Estuvimos conversando con el pastor Tony Mejía. Esto fue todo en Bajo la Luz en el programa de Fiesta con la Voz de la Luz.